El Cairo. Un muecín llama a los fieles a la oración. Es la misma llamada que se produce 5 veces al día, todos los días en ciudades de todo el mundo. Cerca de un cuarto de la población del planeta responde a ella, ligados entre sí por el perdurable espíritu del Islam. Alá es grande, proclama el muecín. Doy testimonio de que no hay más Dios que Alá. Doy testimonio de que Mahoma es el mensajero de Dios. Venid y orad, venid y prosperad. Alá es grande. No hay más Dios que Alá. En el desarrollo de la historia, la civilización islámica ha sido uno de los más grandes logros de la humanidad. Un poder mundial que se funda simplemente en la fe. Una revolución espiritual que daría forma a las naciones de 3 continentes y pondría en marcha un imperio. En el mundo occidental, la historia del Islam ha sido oscurecida por un velo de temor e incomprensión. Sin embargo, esta oculta historia del Islam está profunda y sorprendentemente entretejida con la civilización occidental. Fueron sabios musulmanes los que reclamaron el antiguo saber de los griegos, mientras Europa languidecía en el oscurantismo. Fueron ellos quienes plantaron las semillas del Renacimiento, 600 años antes del nacimiento de Leonardo da Vinci. Desde la manera de cuidar a los enfermos, hasta los números que utilizamos para contar, las culturas de todo el globo han sido influidas por la civilización islámica. Y todo esto tuvo su origen en la vida de un solo hombre. El profundo mensaje que proclamó cambiaría el mundo para siempre. Su nombre fue Mahoma. Islam, Imperio de Fe, Episodio 1. El mensajero. Para los musulmanes, la vida de Mahoma es una historia venerada. En sus misterios, tanto como en sus certezas, hay creencias consideradas sagradas. Lo que sabemos acerca del profeta es gracias a lo que ha sido preservado a través de los siglos y a lo que la gente ha querido preservar. Es muy difícil separar al ser humano ordinario del hombre que fue, de lo que él dice, las diferentes fuentes de información. Sabemos que Mahoma nació alrededor del año 570 después de Cristo, en la calcinada península de Arabia. Una tierra de salvaje escasez que compartían las tribus de beduinos en un estado de permanente guerra tribal. Siendo todavía un niño, sus padres procuraron a Mahoma su primera experiencia de la vida en el desierto. Mahoma nació en la Meca, pero fue enviado a vivir con los beduinos
porque la gente, incluso en la población de la Meca, creían que los beduinos eran los guardianes de los valores más profundos de la cultura árabe. Y los beduinos pensaban que la gente de la población habían perdido las raíces de la cultura árabe, la poesía, el arte de cuidar rebaños y todas las cosas que ellos hacían de manera magistral. Cuando Mahoma tenía 6 años, murieron sus padres, y él quedó bajo la tutela de su tío, el jefe de su clan. El hecho de ser un advenedizo le hizo adquirir una singular perspectiva. El quedarse huérfano tan pronto le hizo desarrollar un apasionado sentido de preocupación por aquellos que se ven socialmente marginados. Ser huérfano en una sociedad tribal donde el clan y las relaciones familiares son la clave de todo, éxito, posición, honor, dignidad, es experimentar lo que realmente se siente al ser marginado. Eso evidentemente le causó una gran impresión en su juventud. Por un lado, el hecho de crecer sin padres, por supuesto, le perjudicó. Pero por otro lado, él era muy adaptable. Tenía muchos padres, tenía muchas madres, así que eso le hizo el hijo de todos. En el clan de Mahoma, como todos los árabes de la península, se compartían las historias que habían sido contadas una y otra vez por generaciones. La civilización árabe preislámica era una cultura principalmente oral. Había gran respeto y admiración por la gente que podía expresarse oralmente y especialmente por aquellos que podían recitar poesía en cualquier momento. La gente más importante de la tribu eran poetas. Cantaban las glorias de la tribu, contaban la historia de la tribu. Para el beduino, la palabra tenía una importancia mística. Los poetas unían la tribu con sus antepasados y celebraban valores más antiguos que la memoria. La poesía era el lazo que unía a los beduinos, celebrando sus victorias y lamentando sus derrotas. Los poemas en sí mismos, como los poemas de Homero, celebraban la ética heroica y al mismo tiempo daban a entender de la manera más profunda la tragedia que esas guerras, esa ética de guerra tribal constante, suponía para la gente. Guerra y conflicto eran la inexorable realidad de una época peligrosa. El tío de Mahoma le enseñó las habilidades que necesitaría para sobrevivir en un mundo donde incluso un profeta empuñaría un arco. En un yermo castigado por los elementos y carente de agua, la rivalidad ocasionada por un pozo podía provocar un feudo de sangre durante generaciones. Una verdadera rivalidad, verdaderas batallas y algunas veces bastante sangrientas, de modo que la lealtad de los individuos se dirigía a la familia y en mayor escala a la tribu. Sin la protección de la tribu, nadie podía salir adelante. Esparcidas por la península existían incontables facciones, todas empeñadas en amargas luchas, cada una defendiendo sus valiosos pastos, las rutas comerciales y, lo que es más importante, sus pozos. Hay que comprender que en su mayor parte el terreno es muy seco, así que el agua es algo que todo el mundo considera invaluable. Para los que vivimos en climas donde abunda el agua, es difícil entender la profunda importancia que el símbolo del agua tiene para las sociedades que viven en lugares desérticos, donde solo llueve 1 o 2 veces al año y donde un poco de agua marca la diferencia entre la vida y la muerte. Cada clan tenía sus propios dioses y tótems por separado. Agua y viento, fuego y noche. Todos eran guardados en la ciudad de caravanas de la Meca, en un santuario de madera, piedra y tela. Lo llamaban Kaaba, que en árabe significa cubo.
Los árabes preislámicos adoraban una variedad de espíritus que generalmente tenían una orientación animista y que algunas veces estaban asociados con cosas naturales como árboles, rocas o manantiales. La Caba de la Meca era uno de los santuarios centrados en un particular grupo de deidades. Se decía que el patriarca hebreo Abraham había construido la Kaaba siglos antes y que una piedra negra sagrada que se guardaba en el interior había caído del cielo. En estos tiempos turbulentos, la Kaaba proporcionaba un lugar pacífico. Solo aquí, los beduinos se doblegaban a una tregua temporal antes de regresar a sus conflictos en las arenas. Había un lugar central alrededor de la Kaaba, un recinto sagrado donde en los tiempos preislámicos todos tenían que deponer las armas. Esto, por supuesto, facilitaba el comercio, porque significaba que no se podían continuar los feudos cuando se estaba comprando o vendiendo. La importancia espiritual y económica de la Kaaba y la Meca son algo difícil de separar en lo que se refiere a árabes preislámicos. La Kaaba hacía de la Meca un vibrante centro comercial. Aquí se podían encontrar incienso arábico, perfumes exóticos y especias indias, sedas chinas y linos egipcios. Pero quizá el mejor tesoro que se podía encontrar en la Meca era la rica mezcla de culturas. Por la ciudad pasaba gente que podía relatar todo tipo de interesantes experiencias de lugares lejanos. La religión local era mixta. Había cristianos y había judíos. También había árabes del desierto que seguían un tipo de religión animista. El mundo de Mahoma era un centro de comercio que conectaba el mar Mediterráneo con el Océano Índico, comunicando los envejecidos imperios de Bizancio y Persia con los grandes bazares de India y China. Mahoma se hizo comerciante. De hecho, tenía una gran habilidad para el comercio. A la edad de 25 años, mientras que conducía una caravana dirección norte hacia Siria, su talento llamó la atención de la dueña del cargo, una viuda rica llamada Khadija. Estaba tan impresionada con Mahoma que le propuso matrimonio. Khadija. Bueno, pienso que fue su mentora, además de su mujer. Una mujer muy fuerte, con su propio negocio y a la que Mahoma ayudaba. Formaban un gran equipo y estoy segura de que él aprendió mucho de ella. Él tenía muchos contactos entre los mercaderes que venían de diferentes partes del mundo y que pasaban a través de la península arábiga. Creo que era un hombre muy inteligente y de mente muy abierta. Era capaz de comunicarse con una gran variedad de gente. Debió ser un hombre con mucho carisma. Mahoma tenía don de gentes y se le daba bien resolver disputas. Una vez, cuando tuvieron que hacerse reparaciones en la Kaaba, los jefes de los clanes disputaron sobre quién tendría el honor de volver a poner en su lugar la sagrada piedra negra. Antes de que pudiera desencadenarse la violencia, Mahoma propuso una solución equitativa. Unidos en el esfuerzo, los 4 líderes compartieron el peso y el honor.